contextos. La voz de los protagonistas. Y bueno, pues está con nosotros Juan Antonio Navarro del Río, él es director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón. Ingeniero, buenos días, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por invitarnos y estamos a sus órdenes. Y también invitamos al director de Obras Públicas de Gómez Palacio, Fernando Uribe Novella. Sin embargo, del área de comunicación social nos informaron que estaba fuera de la ciudad y enviaron en su representación a Guadalupe Díaz, su director de Obras Públicas del municipio Gómez Palatino. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Pues con ellos vamos a hablar del programa de bacheo y pavimentación a seguir luego de las recientes lluvias. También invitamos a Gerardo Berlanga Gotés, director de Obras Públicas de Torreón. Confiamos en que en unos momentos más esté con nosotros porque hay varios puntos de los que hay que abordar con ellos. Ayer compareció precisamente el director de Obras Públicas de Torreón en el Cabildo y hubo algunos temas interesantes que ahí se abordaron. Pero empecemos por lo que es este programa de bacheo y pavimentación a seguir. En el caso de Gómez Palacio, ingeniero Guadalupe Díaz, ¿cuáles fueron las afectaciones que se tuvieron por las recientes lluvias? Y esto, bueno, tomando en consideración que usted forma parte de la Dirección de Obras Públicas de Gómez Palacio y de la situación que se vive allá, que es igual o incluso más delicada que la de Torreón, que si bien es una ciudad más pequeña, hubo mayor afectación en algunas colonias. Sí, seguimos ahorita evaluando los daños que originaron las últimas lluvias. Hay que tomar en cuenta que el mantenimiento de los pavimentos pues se vio un poco lento, se puede decir, en las anteriores administraciones. Pero ahorita los daños que llevamos cuantificados van más de 600,000 metros cuadrados de daño en el pavimento. ¿Qué porcentaje representan esos 600,000 metros cuadrados de lo que es la superficie de pavimento? La superficie anda poquito encima de los 3 millones de metros cuadrados en la mancha urbana. Ahorita lo que se lleva levantado son 600,000 metros cuadrados. Estamos hablando de alrededor de un 20%. 20%, pero creemos que se va a incrementar más. Sí. Ahora, nosotros, la señora presidenta Leticia Herrera, dio un banderazo de bacheo que se dio el segundo o tercer día de su administración, en donde empresarios de Gómez Palacio están apoyando con la mezcla asfáltica y también con personal para hacer un bacheo que en realidad es, se puede decir, un mejoralito, pero también tenemos calles que están en unas condiciones pésimas. Sí, de hecho también los industriales del parque en Gómez Palacio pues hablaban de que era necesario aportar más recursos todavía porque el impuesto sobre nóminas no alcanza para poder cubrir todas esas necesidades, ¿no? de bacheo y pavimentación. El parque industrial tiene una problemática muy especial. Ellos aportan su impuesto sobre nóminas para el bacheo. Anteriormente lo manejaban directamente ellos por medio del OSPI, Obras y Servicios del Parque Industrial. A partir de hace más de un año se los llevan a Durango y lo empiezan a manejar toda la obra por medio de Secope en Durango, lo cual antes aquí se agilizaba mucho las obras porque ellos veían lo que estaba más dañado que había que arreglar y ellos presupuestaban, se apoyaban mucho en obras públicas del municipio, se autorizaba el proyecto, se ponía la empresa a trabajar e inmediatamente se hacía la obra. Ahora en Durango meten los proyectos, hacen las licitaciones, entonces todo se va tardando más tiempo. En el caso de Torreón, ingeniero Juan Antonio Navarro del Río, ¿cuál es la situación, el grado de afectación que se tuvo ahora con las lluvias en el pavimento? Bueno, durante casi 3 semanas, por ahí nosotros mantuvimos directamente apoyando a lo que es el municipio y más precisamente en aquellas colonias donde más se vio afectado, en el cual, bueno, nosotros nos dimos a la tarea de sacar ahí un diagnóstico, una evaluación
de las colonias más afectadas. Y en ese transcurso nosotros nos dedicamos más a apoyar directamente con personal, con equipo, y más precisamente, por ejemplo, en el llenado de sacos de arena, precisamente con la avenida de lo del río principalmente también, y lo de las lluvias. Ahí, bueno, dentro de lo principal que más se afectó fue principalmente donde está la línea verde, donde está Residencial del Norte, Rincón La Merced. Entonces, por ese lado nosotros, en lugar de nosotros salir a trabajar, porque es imposible trabajar la mezcla en frío, entonces prácticamente no servía de nada. Entonces nos dedicamos todo el personal a trabajar directamente en esas áreas. Y ahorita lo que venimos haciendo es principalmente encalichar todas aquellas partes donde ya no es un bache, sino son pozos, y precisamente estamos encalichando para el mejoramiento del rodamiento de cada una de esas calles. Y es lo que venimos haciendo ahorita actualmente. Por ahí hoy tenemos a las 10:30 un banderazo precisamente de lo que es pavimentación o recarpeteo y bacheo en lo que es la colonia Rincón La Merced. ¿Y tiene alguna evaluación de la cantidad de metros cuadrados que se averiaron con las lluvias? Sí, bueno, precisamente dentro de ese diagnóstico de evaluación sacamos que fueron alrededor de 43 colonias que fueron las que más se afectaron, y principalmente aquí las avenidas, independientemente de las calles, y en el cual fueron aproximadamente 800,000 metros cuadrados, que esto, bueno, significa más o menos una cantidad en cuanto a las principales calles, como de cerca de 75 millones de pesos, y ya global junto con las calles son alrededor de casi 150 millones de pesos. Pero entonces, si en Gómez Palacio fueron 600,000, en Torreón nada más fueron 800,000. Esto nada más fue una parte de 43 colonias. Bueno, y entonces, ¿cuál es el estimado real de la afectación por metros cuadrados del pavimento en Torreón? Si en Gómez Palacio son 600,000, en Torreón son 800,000. 800,000. Pero nada más en esas colonias. Nada más en esas colonias. ¿Qué falta contabilizar? Bueno, gran parte de la ciudad, acuérdense que aquí tenemos cerca de 435 colonias en Torreón. O sea que pero nosotros nos enfocamos principalmente a los puntos más críticos, que fue lo que nosotros levantamos este diagnóstico. Ajá, o sea que falta muchísimos más metros cuadrados. Sí, definitivamente, o sea, falta es el principio de la... Sí, falta mucho más todavía, pero esto, bueno, aquí definitivamente tenemos que iniciar por las partes más afectadas. Pero estaríamos hablando de un aproximado de cuánto. La verdad no sabría decirle, podría decirle que puede ser hasta lo que es el presupuesto de toda una administración. ¿Para pavimentación? Para pavimentación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las calles... O sea, 2,000 millones de pesos. Aproximadamente. O la sea, totalidad es un cálculo. Sí. Ajá. O sea, porque nosotros no podemos decir, con tanto se va a arreglar eso. Porque la mayoría de las calles de Torreón ya únicamente no requieren de un simple bacheo, sino requieren ya de la aplicación de una microcarpeta o bien de una aplicación podemos decir, de pavimentaciones en algunas de las calles, o un recarpeteo. Entonces, esto viene a generar mucho más todavía. Hay un comentario que hace José Manuel Gil que me parece muy pertinente, y ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores que nos ha acompañado, ingeniero. Sí. José Manuel Gil dice, respecto a la repavimentación, ¿a qué se debe que repavimenten? Llueve y se echa a perder el pavimento. Se debe a los malos materiales que utilizan, y en ese mismo tenor también es lo que dice Héctor Alberto Solís. Dice, en la Ciudad de México llueve y llueve y llueve y no hay tantos baches como los que hay aquí. La calidad del pavimento que se utiliza es de pésima calidad. Deberían gastar un poquito más, pero en algo que no se deteriore con las lluvias. Bueno, para que se genere un bache hay diferentes maneras. Aquí principalmente una de las afectaciones viene siendo la lluvia, que es el enemigo público número uno de lo que es el pavimento. Y definitivamente, bueno, estamos utilizando mezclas de calidad. Incluso nosotros, si hay alguna mezcla que a nosotros, alguno de los que nos proveen, si va en malas condiciones, inmediatamente se lo regresamos. Pero esto, bueno, muchas de las veces puede ser un bache, o pueden ser una rotura de cimas, que muchas de las veces, bueno, por lo regular
hay ocasiones en que hacen, por ejemplo, arreglan lo que es la rotura, pero muchas de las veces vuelven a echar lo mismo, lo que sacar lo vuelven a echar, entonces prácticamente no compactan. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el rodamiento y principalmente en aquellos lados donde hay, por ejemplo, mucha transporte pesado? Entonces prácticamente vuelve a hundir esos ya sea bache en determinado o puede ser alguna rotura. A ver, pero ¿quién es el responsable de que haga eso que no se debe hacer? ¿Quién es el responsable de que no haya una buena compactación para que no se vuelva a hacer ese bache? Bueno, ahí va a depender directamente si es, por ejemplo, de CIMAS, bueno, ahí le corresponde a CIMAS. Si es de nosotros, pues, principalmente nosotros somos los responsables. Y en este caso, bueno, nosotros siempre les hemos solicitado a cada uno de los trabajadores que hagan su trabajo con la mayor calidad posible. Bien, vamos a hacer una pausa. Ya tenemos en la línea telefónica a Gerardo Berlanga Gótez, director de Obras Públicas de Torreón, y luego de la pausa continuaremos con esta charla en torno a la pavimentación de Torreón y Gómez Palacio. Siga con nosotros. Se comunica la señora Marta García a propósito de nuestros invitados Juan Antonio Navarro del Río, director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial, Gerardo Berlanga Gótez, director de Obras Públicas de Torreón, y Guadalupe Díaz, subdirector de Obras Públicas de Gómez Palacio. Dice la señora Marta García: creo que piensan que la ciudadanía es tonta. Dicen que el principal problema es la lluvia. En la Ciudad de México llueve todos los días. Es pura mala calidad. Desde el Boulevard Francisco Saravia por la Allende hasta la Xochimilco se abren y se reabren los pozos. Son los mismos. Si le pusieran algo de buena calidad sería otra cosa. No nos hagamos. Nuestros carros se averían con tantos pozos. Ingeniero, a ver, ¿qué es lo que se anunció? Un programa de pavimentación por 200 millones de pesos. Bueno, dentro de lo que siempre lo ha manifestado el alcalde es una pavimentación por cerca de 300 millones de pesos. ¿300 o 200? Porque hay mucha diferencia entre 200 y 300. Son 100 millones. ¿Usted no sabe? Bueno, ahí ya ellos lo manejan directamente. ¿A usted no le dice? Nosotros, ¿qué es lo que venimos trabajando? Todo aquello, como ahorita es una dependencia de nueva creación, nosotros venimos trabajando ahorita directamente con lo que nos está suministrando lo que es Tesorería Municipal. ¿Y bueno, cuánto le suministra? ¿Cuánto le suministra? Todo lo necesario para hacer nosotros trabajar. Pero a ustedes no les dan cuenta de cuánto gastan en esos suministros de materiales y demás. Bueno, eso nosotros tenemos que rendirlo en un informe mensual que tenemos que hacerlo de acuerdo al reglamento y a la ley que nos obliga. Ajá. Y en ese momento nos decía que lo que están haciendo es tapando con caliche los hoyos que son muy profundos. Y esto será así. ¿Hasta cuándo estará el caliche? ¿Hasta que se quede otra vez el hoyo sin relleno o hasta cuándo? Bueno, esto lo hicimos precisamente en lo que vino en esta contingencia. ¿Y esto por qué? Porque nosotros no podíamos ni bachear ni pavimentar en esos 3 semanas que hubo las lluvias. Entonces lo que nos dedicamos fue apoyar al municipio y en su momento en todas aquellas partes donde había mucho pozo, empezamos a encalechar, y no únicamente en alguna parte, sino en todas las partes de la ciudad. Y esto es precisamente en todos aquellos donde nos salían las redes sociales, inmediatamente acudíamos a hacer ese tipo de trabajos. Ahora, ya que vemos de que realmente ya no va a llover, incluso anoche nos estaban anunciando que posiblemente hoy podía llover. Afortunadamente, bueno, eso no ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a iniciar hoy? Precisamente a reiniciar otra vez una repavimentación y aparte lo que es bacheo también. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de bacheo? ¿Cuánto el metro cuadrado de recarpeteo? ¿Y cuánto el metro cuadrado de pavimentación? Bueno, va dependiendo de cómo se encuentre, por ejemplo, la carpeta asfáltica, porque muchas de las veces la carpeta, por ejemplo, cuando se aplica la microcarpeta, lleva aproximadamente de 2 a 3 centímetros, o sea, cuando todavía el rodamiento es factible, entonces requiere nada más de una aplicación de micro, y eso cuesta aproximadamente como cerca de 108 pesos. Uh-huh. Y en cuanto a lo que es del bacheo, bueno, también depende de la profundidad del bacheo. Si es un metro cuadrado, viene siendo aproximadamente como de 150 pesos. ¿Y la repavimentación? Bueno, ya ahí directamente, ahí sí no traigo esos datos, pero la repavimentación, bueno,
va dependiendo también de cómo se encuentra en cada una de las calles. Con su experiencia, que es vasta, que es mucha, sí, porque usted ha estado al frente de la Junta de Mejoras Materiales durante muchos años. ¿Usted considera que lo que necesitan muchas de nuestras calles es bacheo, recarpeteo o repavimentación? Dependiendo de cómo se encuentra en cada una de las calles. Sí, pero ¿una generalidad? Una aplicación principalmente un 50% de la aplicación de microcarpeta dentro de la ciudad. Y tenemos en la línea telefónica a Gerardo Berlanga Gotés, él es el director de Obras Públicas de Torreón. Gerardo, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Juan, Marcela, y a todos tus radioescuchas. Te planteamos, Gerardo, la pregunta que venimos planteándole al auditorio desde el inicio del programa. ¿Qué opinas de la promesa del alcalde de Torreón de que 2016 sería el año de la pavimentación? ¿Se logrará cumplir? Tú como director de Obras Públicas, ¿consideras que sí será posible? Sí, mira, dentro de la bolsa que el alcalde a inicio de años comentó sobre 300 millones de pesos, incluye diferentes bolsas. Una, lo que viene siendo el Copladem, donde se pavimentaron alrededor de 10 ejidos este año, con una inversión de aproximadamente 25 millones de pesos. Posteriormente estamos iniciando la pavimentación también con el fondo o la bolsa de Hábitat, que son otros 12 millones de pesos, en diferentes colonias, como es el caso de Zaragoza Sur y la colonia Mairán, entre otros. Y incluye también la bolsa del impuesto de nómina, que son 50 millones de pesos, que justamente la semana que entra hay una reunión con los empresarios donde ellos nos van a decidir cuáles calles tienen interés para que ya se empiecen a pavimentar ya a partir de este mes. A su vez, viene la bolsa del Fondo Metro, que estamos trabajando en el Boulevard Revolución, en el tramo desde el puente Diana Laura hasta el límite con Matamoros, y la bolsa del propio BRT, que es todo el Boulevard Revolución Nuevo, que comenzamos en las siguientes 2 semanas, incluyendo el par vial Musquis, Ramos Arizpe y Revolución desde la Musquis, justamente esta Diana Laura. El 100% de la carpeta se cambia, el 50% será concreto hidráulico y el resto es pavimentación asfáltica, y a su vez también se incluye pues lo que viene siendo el concreto hidráulico, que también es otra superficie de rodamiento en lo que viene siendo la modelos. Si juntamos todas estas bolsas que se aplican directamente a superficie de rodamiento, rondan incluso una cantidad superior a los 300 millones de pesos. Superior a los 300 millones de pesos. Incluyendo también los 70 millones que se invierten a lo largo del año hasta diciembre, justamente en este nuevo organismo. Pero ahorita comentaba el director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón, Juan Antonio Navarro del Río, que para poder resolver el problema de la pavimentación de Torreón se requeriría el equivalente a lo que es el presupuesto que maneja Torreón de poco más de 2,000 millones de pesos. ¿Coincides con ello? Así es, Juan. De hecho, el retraso en el pavimento pues es un rezago muy grande, son casi 23, 24 millones de metros de pavimento. Si cada 5 a 8 años le tienes que dar una vuelta al pavimento, pues estás hablando que simplemente hay que estar arreglando el equivalente de 2 a 3 millones de metros cuadrados de pavimento año con año para ir alcanzando el rezago. Entonces, eso implica que tanto esta administración y las que vienen sea uno de los gastos prioritarios del gasto público, donde mínimo habría que estar invirtiendo de 300 millones de pesos año por año para la vuelta de 4 años poder decir que ya tenemos un pavimento mucho mejor estado. Al igual que el tema de la red sanitaria, no son de los servicios públicos que traemos todavía con un atraso importante en la ciudad de Torreón. Pero entonces, con estos 300 millones de pesos que tú estás mencionando, pues apenas se podría alcanzar entre un 12 y un 13%, ¿no? Así es. Mira, esta administración, si te fijas, pues va a estar prácticamente la independencia. De hecho, ya el día de hoy se empieza el señalamiento horizontal con termoplásticas, lo que es el Boulevard Diagonal Reforma, el 100% de Revolución, y prácticamente se atacaron los 30 ejidos que conforman el municipio de Torreón. Estamos prácticamente dejándolos al 100% ya con la inversión del año que entra. Entonces, de que se está avanzando y se va a avanzar mucho en el pavimento en este año, sí.
que es un servicio público que todavía tiene un rezago importante también, y habrá que estar invirtiendo cantidades importantes año tras año. Y con la creación de este nuevo organismo, justamente con la autorización del Congreso, pues va a tener fondos propios ya a partir del año que entra del orden de los 80 o 100 millones de pesos, lo que históricamente la Junta creo que tenía recursos del orden de los 20 millones de pesos. Uh-huh. Tenemos comentarios del auditorio. Jorge García pregunta: en Rincón La Merced, todo lo que repavimentaron hace como 4 meses ya no sirve, está lleno de pozos y de baches. ¿Por qué tiran el dinero de esta manera? También Ernesto Arce dice: si haces lo mismo y esperas resultados diferentes, estás mal. Lo que están haciendo aquí es pavimentar y repavimentar con material de mala calidad, o como lo dijo el ingeniero Navarro del Río, no están haciendo las cosas bien porque no compactan, y esto trae como consecuencia que siga habiendo problemas. ¿Por qué no hacen las cosas bien y a la primera? Bueno, Gerardo. en el caso de obras públicas, nosotros nos dedicamos a puro pavimento nuevo, es decir, donde comunidades ejidales donde todavía la gente vive en tierra, a nosotros nos toca la obra nueva, es hacer toda la estructura del pavimento y carpeta. En el caso del Revolución, pues va a ser levantarlo completamente nuevo, y el organismo es de mantenimiento vial, es el que se dedica a todo lo que es el bacheo y el mantenimiento, es decir, la carpeta asfáltica, al igual que CIMAS en toda su reposición de colectores y atarjeas que se les han ido colapsando. Ellos son los que pues rellenan y vuelven a compactar. En el caso de Gómez Palacio, ingeniero Guadalupe Díaz, subdirector de Obras Públicas, ¿cuál es el programa que tienen de bacheo y pavimentación a seguir luego de las lluvias? Bueno, ahorita estamos con el programa, como les decía yo, de bacheo. Ese es lo primero que estamos haciendo. Se están esperando unos recursos que, según nos dijeron, van a llegar, son del Fonden, pero son de los daños que ocasionaron las lluvias en el 2014. Esos recursos son los que están por llegar. Ahorita lo que se está integrando son todos los daños que se han ocasionado con estas lluvias que han caído en la comarca lagunera, y ya se mandó un paquete primero al Fonden para solicitar más recursos. Recursos de 2014 que no han llegado todavía. Así es. Sí. Ni llegarán, ¿no? Pues van a llegar, pero los de 2014 y los de 2016 van a llegar hasta el 18. Ni llegarán, porque finalmente los recursos de 2014 nada tiene que ver el valor de ese dinero con los precios de mercado actualmente. Entonces, totalmente menguado, ¿no? Es definitivo. Sí, o sea, lo que se metió en su momento como una solicitud de apoyo, ¿sí? Ya llega el recurso 2 años después, pues no se va a alcanzar a hacer lo que se había proyectado en su momento. Pero sí cuentan ahorita con presupuesto, es decir, del presupuesto original de 2016. Tenemos nada más lo que es parte de lo que está ejerciéndose el ramo 33, que son pavimentos nuevos, ¿sí? Pero en el ramo 33 no podemos aplicar el recurso que son la reparación de pavimentos dañados. Entonces van a tener que esperar que hasta el año entrante, hasta que lleguen los recursos, o hasta que lleguen los del Fonden este año, si es que llegan. Según lo que yo vi, los recursos del Fonden están por llegar, ¿verdad? Esperemos que ahora sí. A ver, quiero preguntarles tanto a Gerardo Berlanga. Gerardo, te saludo, buenos días. Sí, buenos días. Como a nuestro invitado Guadalupe Díaz, subdirector de Obras Públicas de Gómez Palacio. ¿De dónde se van a obtener los recursos para poder resolver esta problemática del pavimento? ¿Los recursos son todos externos, Gerardo? Mira, en el caso del municipio de Torreón, el alcalde creó este nuevo organismo, con lo que desapareció la Junta de Mejoras, y con la autorización del Congreso para ya cobrar este impuesto del pavimento, de tener ingresos de 20, ya se van a tener ingresos de cerca de los 100 millones de pesos ya a partir del año que entra. Esos van a ser ingresos totalmente autónomos. Más año con año el municipio, dentro de sus recursos que tiene, destina aproximadamente 50 millones al pavimento, es decir, se va a tener una bolsa con ingresos municipales del orden de los 150 millones de pesos año con año, más lo que pueda destinar del impuesto sobre nómina, que en los últimos años son 50 millones por año, más el fondo metro, que traemos inversiones del orden de 300 millones, que se destienen otros 50 al pavimento, más recursos de Copladen y de Hábitat. Vamos a poder tener a partir ya del año que entra, en las administraciones subsiguientes también, inversiones del orden de los 250 millones de pesos año por año, lo cual
sí va a ser un parteaguas justamente en el mantenimiento y en el recarpeteo de la ciudad de Torreón. Cuando años hacia atrás pues solamente se contaban con inversiones de 50 o 60 millones de pesos. Gerardo, aclárame, a ver si estoy en lo correcto. La promesa del alcalde el año pasado fue que se iba a realizar este ambicioso programa de pavimentación, gestionando también fondos del programa Hábitat. ¿Tú crees que este programa vaya a experimentar recortes como se han venido anunciando? No, de hecho los de Hábitat ahorita ya los estamos bajando, van a ser del orden de 55 millones de pesos. Ya nos autorizaron las primeras obras por el orden de 12 millones de pesos de pavimento y la semana que entra será el resto, ¿no? De hecho, este año, al menos el municipio, sus fondos, como estaban programados, se están bajando en tiempo y forma, Marcela. ¿Y en Gómez Palacio? También, es lo que les comentaba, se están manejando los recursos del ramo 33, los de Hábitat, que son los que se ejercen normalmente en el ejercicio 2016. Ahorita se están haciendo los proyectos y las evaluaciones para meter y solicitar los recursos del año siguiente, sí, que se hacen en estos meses de octubre, noviembre, las solicitudes, ¿verdad? Trinidad Martínez se comunica, dice: en mi casa conectaron el gas, tuvieron que excavar y pavimentaron y no se ha hecho nada, sigue bien. Quiere decir que ahí sí se utilizó un buen material. ¿Por qué no se hace lo mismo en Torreón? ¿Tiene que ver la calidad del material, Gerardo? Bueno, claro que el material de la carpeta es importante, pero más aún es la estructura del pavimento. Es decir, que cuando se hace una zanja, realmente hay que trabajar bien el material de base y subase para que la carpeta ya no tienda a bajar o no se nos mete el agua y nos vuelva a generar el bache. Y en este caso, comentaba el ingeniero Navarro del Río que suele suceder que no se haga una buena compactación y que esto trae como consecuencia el hecho de que se formen esos baches. Pero también hay otro problema de lo que son ya no los baches, sino los hundimientos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un círculo vicioso del que va a ser difícil salir, Gerardo, porque pues las redes de drenaje en muchos sectores de la ciudad ya dieron de sí y van a seguir las caídas de colectores. Por lo tanto, ¿vamos a seguir con el problema? Sí, es justamente lo que te comentaba, Juan, hace rato a todo tu auditorio, que en el caso de Torreón, de los servicios públicos que tenemos mayor atraso es el pavimento y la red sanitaria en general en toda la ciudad. Y todas estas lluvias que han sobrecargado nuestra red sanitaria, pues ha provocado que en todas las partes donde ya dato de más de 30, 40 años, pues ha habido infinidad de pequeños colapsos que vienen, se abre la zanja y se pavimenta. Sin embargo, nomás estás reponiendo los 5, 10 o 15 metros de tubería donde hubo el colapso, pero el resto pues sigue en mal estado. Por eso comentaba que las siguientes administraciones, a donde le tienen que apostar al gasto público por los siguientes 8 años, es justamente a drenaje sanitario y a pavimento, pero obviamente va primero el sanitario. Y Omar Zambrano, perdón, adelante. No es un círculo vicioso, pero sí es algo que va a llevar mucha planeación. Empezar por zonas de la ciudad de Torreón, desde reponiendo atarjeas, subcolectores y colectores, y posteriormente el recarpeteo. Entonces hablaríamos que este año se avanzaría, digamos, un 10 a 12%, el año entrante más o menos la misma proporción, el mismo porcentaje. Así es, mire, incluso ahora con estas lluvias, que hubo una declaratoria de emergencia y posteriormente lo manejamos a nivel de desastre. Nosotros sustentamos esta declaratoria en que la lluvia nos provocó cientos de colectores caídos, y no nomás colectores, sino subcolectores, donde logramos subir una bolsa para su aprobación de cerca de 50 millones de pesos. Mismos que a su vez nosotros tenemos que invertir el peso, porque es peso a peso lo que te va a apoyar Fomet. De tal manera que también fuimos al impuesto de nómina para que nos autorizaran una cantidad de 65 millones de pesos para reponer justamente redes sanitarias y pluviales. Ajá. De tal manera que también se documentó con estas
actas del impuesto de nómina al Fonden, donde estamos también con el recurso listo para que una vez que nos lo autoricen tener el peso por peso. No hay manera de que se adelante, ¿verdad? Estos recursos, tienes que esperar hasta el año que entra para poder continuar con el programa. Normalmente te los bajan hasta el año que entra, tienes que sustentar que tú vas a invertir ese peso. Ajá. Tengo esta llamada que me parece que refleja en mucho el sentir de los ciudadanos y se los comparto a nuestros invitados. Dice lo siguiente: a mí no me den explicaciones como las que se están dando, por cierto, carentes algunas de ellas de datos firmes. A mí díganme cuándo van a arreglar los pozos, porque mi coche ya se dañó y de eso nadie se hace responsable. O si es que se hacen responsables, tengo que dar vueltas y vueltas y la verdad es que no estoy dispuesto. ¿Me pueden decir entonces, con palabras llanas y claras, cuándo van a empezar a pavimentar la ciudad? Bueno, por parte del municipio de Torreón, tanto el organismo está trabajando en diferentes partes de la ciudad, como nosotros estamos trabajando justamente ahorita en zonas sitiales, en Zaragoza, en Mairán, y pronto iniciaremos en todo lo que es en Revolución. Y en lo que respecta a baches o colectores caídos donde algún vehículo cae y ocurre un siniestro, pues está justamente en CIMAS para apoyarlos a estas personas. Ingeniero Navarro, de acuerdo con... perdón, quería comentar algo. Que responda en Gómez Palacio, ¿cuándo empiezan? ¿Ya están empezando? Nosotros empezamos con un programa de bacheo en lo que es todo el primer cuadro de la ciudad. Estamos trabajando en ello y lo vamos a ir ampliando hacia las colonias de la periferia. Claro que, como estábamos hablando, son muchos metros cuadrados los que están dañados. El programa de bacheo está trabajando constantemente, ¿sí? Ahorita. Y eso es lo primero que estamos haciendo. Se están buscando recursos extraordinarios para poder hacer un programa de recarpeteo en donde sea necesario. Pero como comentaba el ingeniero Berlanga, es prioritario arreglar primero lo que son los drenajes, ¿sí? Porque aquí en Gómez Palacio también tienen un problema muy fuerte, todos los colectores y subcolectores. En primer lugar, porque no hay drenaje pluvial. Apenas está la señora, también dio un banderazo en el drenaje pluvial de Hamburgo, que ya vea unas etapas hechas para ponerlo a funcionar y que no tengan problema en esas colonias. Son creo 10, 12 colonias que están afectadas cuando llueve, para poder desalojar el agua. Pero en el resto de la ciudad hay otras zonas con mucho problema de acumulamientos de agua. En la gran mayoría los problemas son en el drenaje sanitario, que cuando llueve se va la lluvia a ese drenaje, los drenajes ya tienen mucho tiempo, se saturan, se dañan y posteriormente si no se cambian y se recarpetea, empiezan los problemas que estaban comentando ustedes. Ajá. ¿Cómo van a resarcir los daños a todos los trabajadores de la zona industrial de Torreón accidentados por los baches? Nos preguntan. Gerardo, ingeniero. Bueno, pues eso sí, si son por colectores o por zanjas, encima tiene su atención a clientes y ahí los pueden asesorar en la forma de que les resarzan el daño, ¿no? Si es en el caso del mantenimiento de la ciudad, pues ahí está directamente el licenciado José Antonio Navarro. Y cuando son obras más bien nuevas, es el Tribunal de Justicia Municipal, ¿no? Con Jesús Jasso. En tribunales, normalmente ahí es el primer acta a donde tienes que llegar y ahí turnan ya directamente a la dependencia que le corresponde el daño para hacerse cargo. Ahora, ingeniero Navarro, de acuerdo con su experiencia, independientemente del trabajo que hacen en el bacheo, en pavimentación, cuando estuvo en Junta de Mejoras Materiales y ahora que está en el Sistema Integral de Mantenimiento Vial, ¿qué porcentaje anual de la ciudad se deteriora en la cuestión de baches? ¿Tiene algún porcentaje? Independientemente de lo que se pavimenta. Es decir, ya pavimentamos aquí, pero por las lluvias o por el paso de los camiones o por X circunstancia, ya tenemos otro bache acá, otro por acá. Más o menos. Era aproximadamente como un 30%. 30% se deteriora. Entonces, si hacemos un cálculo de lo que dijo... El otro más o menos correspondía, cuando era Junta de Mejoras Materiales, siempre se hacía un diagnóstico, entonces el 70% por lo general eran roturas de cimas. De acuerdo, pero de acuerdo con lo que comentaba hace unos momentos el ingeniero Gerardo Berlanga Gotés, que se va a lograr pavimentar y bachar
aproximadamente un 12 o 13%, pues seguimos estando muy rebasados, ¿no? Si es el 30% lo que se deteriora, o sea, ni siquiera vamos a poder lograr resolver el problema que se tiene, porque va a seguir creciendo y creciendo al paso de los años, como lo hemos visto. Sí, o sea, definitivamente, o sea, esto se requiere de tiempo. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir trabajando como lo venimos haciendo normalmente, al 100%. Entonces, esto lo vamos... Nosotros tenemos que lograr que más o menos unas 3-4 semanas se vea ya algo de cambio en cuanto a la cuestión del bacheo, porque esto tiene que ser así. Entonces tenemos que iniciar a partir de hoy con un plan agresivo, que es lo que estamos diciendo, que vamos a iniciar un banderazo junto con el alcalde. Entonces, desde ahí empezamos a darle fuerte a esto, independientemente de lo que veníamos haciendo, lo que es en Calichao, y precisamente para resolver aquellas problemáticas donde a través de las redes sociales se nos mandaba de los pozos precisamente que habían en algunos lugares, principalmente, por ejemplo, en los bulevares y las calzadas, y principalmente también en las calles de Torreón. Tenemos más comentarios del auditorio y le damos salida a esto que nos dice Omar Zambrano. Pregunta: ¿por qué las autoridades no le hacen caso a los estudios? Hay evidencia de que el concreto es mucho mejor que el pavimento que nosotros tenemos. Reduce la temperatura de la ciudad, no le afecta el agua, dura 10 veces más y un buen drenaje. Hacen obras y obras y es el mismo drenaje. Echan carpeta tras carpeta y se hace el desnivel. Con una sola inversión buena, la ciudad se los agradecería. ¿Es posible eso, Gerardo? Sí, mira, de hecho, el señor tiene toda la razón. Obviamente, si tú comparas la inversión de un pavimento nuevo, que es del orden de 300 pesos, contra uno de concreto, que a lo mejor ronda los 500 pesos, dices, bueno, vale un 30% más y si te dura 10 veces más. Sin embargo, para meter concreto es porque ya te vas a meter a cambiar el 100% de tu red sanitaria de esa calle, con todas sus descargas domiciliares, tanto de agua potable como de drenaje sanitario. Y entonces en ese momento es donde se te eleva la inversión, pues no un 30%, sino a lo mejor un 200%, y el tener toda la calle abierta, y ahí es donde el recurso es limitado, y por eso, por un lado manejas el programa de bacheo, por otro lado el recarpeteo, y donde sí se tiene que hacer pues una inversión fuerte en los años que venideros es justamente en la red sanitaria, para poder ahora sí venir trabajando las calles de otra manera, pero al final de cuentas pues el recurso es limitado y es lo que complica el que se vean avances de una manera inmediata. Bien, tenemos más comentarios del auditorio. La señora Ramírez dice: la colonia Las Torres es una exageración de baches. Hace unos meses fueron a rebachear y a la semana se levantó, con las lluvias peor, parece campo minado. También esto es lo que nos dice Horacio Sánchez: lo barato sale caro. El propio ingeniero Berlanga lo dijo: sale mejor el concreto, el pavimento de concreto, que en lugar del pavimento que están utilizando. Deberían hacer ese gasto de una vez por todas. También tenemos este otro comentario de Radio Escucha. Dice: ayer El Siglo publicó 2 páginas de calles intransitables que de verdad deberían provocar vergüenza a las autoridades, si fueran capaces y responsables. Y así, con estas calles se va a presentar el alcalde como candidato a gobernador. Lo invito a que circule por la colonia Estrella. ¿Cómo creerles a las autoridades de Torreón si ayer robaron las oficinas de CIMAS en plena tarde? Ellos solo saben hacer fiestas en la Macroplaza y embaucar a gente para las elecciones. También Claudia Patricia Ortega se comunica: yo lo único que les pido es que le pongan eficiencia a su trabajo. Por favor, pongan concreto en lugar de pavimento. Sí, es cierto, es más caro, pero lo barato sale caro. Son algunos de los comentarios. Tenemos también otros donde nos están reportando baches en puntos específicos de la ciudad. Esto se los haremos llegar puntualmente al ingeniero Juan Antonio Navarro del Río, director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial, y también agradecemos a Gerardo Berlanga Gotés y Guadalupe Díaz su presencia aquí en Contextos. Muchas gracias, señores. Al contrario, muchas gracias por su invitación. Buenos días.